Bienvenido a un video más de las clases en línea de Instituto de Educación Avanzada. Estamos trabajando con la materia de Historia de México 1. Te invito a que sigas con nosotros, porque día con día estaremos hablando temas relacionados a esta materia. Te invito también a que ahorita pongas atención a la siguiente explicación. Recuerda, mi nombre es Profesor Marco Antonio Hernández Hernández. El 5 de febrero fue jurada nuestra Constitución. Los poderes se integraron, habiendo sido electos Ignacio Comonfort como presidente de la República y Benito Juárez como presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como lo habíamos mencionado en clases anteriores. La aprobación de la Constitución de 1857, a pesar de la moderación de sus disposiciones respecto de las relaciones con la Iglesia, provocó la condena del Papa Pío IX y de las autoridades eclesiásticas mexicanas, quienes incluso dispusieron que se negaran los sacramentos a quienes juraban la Constitución. En diciembre de 1857, el general Félix Zuloaga se pronuncia mediante el Plan de Tacubaya por desconocer la Constitución. El presidente Comonfort se adhirió al plan, aunque en enero de 1858 fue desconocido por Zuloaga. Benito Juárez, quien había sido electo presidente de la Suprema Corte, y en tal calidad suplió las faltas del presidente, incluyendo la absoluta, hasta la celebración de nuevas elecciones. Asumió así la presidencia. El Partido Conservador designó presidente provisional a Zuloaga, sin fundamento constitucional alguno. Así dio el comienzo a la Guerra de los 3 años o la Guerra de Reforma. Juárez trasladó el gobierno a donde las acciones militares lo obligaban y defendió la legitimidad constitucional derivada de un Congreso Constituyente frente a gobiernos militares. Se conoce como leyes de reforma genéricamente al conjunto de leyes y decretos que establecieron la separación de la Iglesia y el Estado, reconociendo la libertad de culto y resolviendo la cuestión de la acumulación de bienes y propiedades en manos del clero. El ciclo de las leyes de reforma, muchachos, se inicia en 1855 con la expedición de la llamada Ley Juárez y se cierra con la incorporación en 1873 de los principios esenciales de la reforma en la Constitución de 1857. El 7 de julio de 1859, el gobierno del presidente Benito Juárez, instalado en Veracruz, dio a conocer a la nación en el que delineó las medidas que consideraba indispensables para el país. Posteriormente, se dieron a conocer las leyes de reforma emitidas entre 1859 y 1863. Tenemos la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos del 12 de julio de 1859. Entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuera la clase de previos derechos de acciones en el que consistan, el nombre y aplicación que hayan tenido. Habrá independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquier otra. Se suprimen también en toda la República las órdenes religiosos regulares que existen, cualquiera que sea la denominación o advocación con que se haya erigido. Por lo que se refiere a los conventos de religiosos, si bien la ley permite su subsistencia, quedan cerrados perpetuamente todos los noviciados de los conventos de señoras religiosas. Los ministros del culto podrían recibir por la administración de los sacramentos y demás funciones de su ministerio las ofrendas que se les dieran y acordar libremente con las personas que se les requiera e indemnizar que se les daría
por sus servicios, pero ni las ofrendas ni las indemnizaciones podrían hacerse en bienes raíces. La ley de matrimonio civil, esta fue emitida lo que es el 23 de julio de 1859. El matrimonio es un contrato civil que se contrae lícita y válidamente por la autoridad civil. Para su validez bastará que los contrayentes, previa a las formalidades que establece esta ley, se presenten ante aquella y expresen libremente la voluntad que tienen de unirse en matrimonio. Sigue también la Ley Orgánica del Registro Civil o Ley sobre el Estado Civil, y esta es publicada el 28 de julio de 1859. Se establece en toda la República funcionarios que se llamarán jueces del Estado Civil y que tendrán a su cargo la averiguación y modo de hacer constar el estado civil de todos los mexicanos y extranjeros residentes en el territorio nacional, por cuanto concierne a su nacimiento, adopción, arrogación, reconocimiento, matrimonio y fallecimiento. Decreta el gobierno que cesa toda intervención del clero en los cementerios y campos santos, quedando los lugares respectivos bajo jurisdicción civil el 31 de julio de 1859. La ley sobre la libertad de cultos fue publicada el 4 de diciembre de 1860, que establece las leyes protejan el ejercicio del culto católico y de los demás que se establezcan en el país, como la expresión y efecto de la libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre, no tiene ni puede tener más límites que el derecho de terceros, y las exigencias del orden público. En todo lo demás, la independencia entre el Estado por una parte y las creencias y prácticas religiosas por la otra es y será perfectamente e inviolable. Para la aplicación de estos principios se observará lo que por las leyes de la Reforma y por la presente se declara y determina. El 2 de febrero, muchachos, de 1861 se emitió el decreto del gobierno por el que queda regularizado los hospitales y establecimientos de beneficencia. Para el 26 de febrero de 1863, el decreto del gobierno por el que se extinguen en toda la República las comunidades de religiosos. Las leyes de reforma constituyen una etapa fundamental en la construcción del Estado mexicano. Se separa la Iglesia del Estado y se busca las atribuciones y facultades de esta que corresponden a su naturaleza de poder social. Se ponen en circulación los bienes de mano muerta y se impide su nueva acumulación. Se proscribe privilegios que riñen con la igualdad y jurisdicciones especialmente que implicaban leyes y tribunales particulares para los miembros de corporaciones civiles o eclesiásticas. En todo momento se guardó respeto por la religión católica, pero se ordenó el mismo respeto para las demás religiones. ¿Qué tal te pareció el tema del día de hoy? Excelente, interesante. Pues te sigo invitando a que sigas con nosotros. No olvides también pasar a la plataforma, ya que ahí vamos a estar describiendo las actividades relacionadas para reforzar el tema que se está hablando el día de hoy. Pues te agradezco de antemano por estar con nosotros y nos vemos el día de mañana con un nuevo tema. Hasta la próxima.